Lo obligaron a cantar para humillarlo. Jorge Negrete solo cerró los ojos. La tarde caía sobre Monterrey con ese calor seco que parecía adherirse a la piel como una segunda camisa. Era marzo de 1948 y la ciudad industrial del norte de México bullía con el ruido de las fábricas, el trajín de los comerciantes y las conversaciones acaloradas en las cantinas del centro. Jorge Negrete acababa de llegar al Hotel Ancira, el más elegante de la ciudad, después de una extenuante gira por Guadalajara y San Luis Potosí. Sus presentaciones habían sido un éxito rotundo, como siempre. Las mujeres lloraban cuando cantaba México lindo y querido. Los hombres alzaban sus copas de tequila al escuchar «Ay, Jalisco, no te rajes», y los niños lo miraban como si fuera un héroe salido de las propias páginas de la Revolución. Subió a su habitación con paso cansado, pero satisfecho. A sus 37 años, Jorge ya era una leyenda viviente. Su voz había cruzado fronteras. Su rostro aparecía en carteles de cine desde California hasta Argentina. Y su nombre se pronunciaba con respeto tanto en los salones elegantes como en los jacales más humildes. Pero esa tarde, mientras se quitaba el saco y aflojaba la corbata, no podía sacudirse una sensación incómoda que le había acompañado desde que pisó Monterrey. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Jorge abrió y se encontró con un botones de no más de 16 años, nervioso, con la gorra en la mano. «Don Jorge, disculpe la molestia, le traen esto». El muchacho le extendió un sobre color marfil, sellado con lacre rojo. Jorge le dio una propina generosa y cerró la puerta. Se sentó en el borde de la cama y abrió el sobre con cuidado. Dentro había una tarjeta impresa en letras doradas. «Estimado señor Jorge Negrete, tenemos el honor de invitarlo a una velada privada en el Casino Monterrey, este sábado 20 de marzo a las 9 de la noche. Será una reunión íntima con empresarios, políticos y miembros distinguidos de nuestra sociedad. Su presencia sería un privilegio para todos nosotros. Esperamos contar con usted. Atentamente, licenciado Heriberto Mendoza y asociados». Jorge leyó la invitación 2 veces. Conocía el Casino Monterrey de nombre. Era el lugar donde la élite industrial de la ciudad se reunía para cerrar negocios, firmar contratos y celebrar sus fortunas. No era un sitio al que lo invitaran con frecuencia. A pesar de su fama, Jorge sabía que para muchos de esos hombres de poder, él seguía siendo un artista, un entretenedor, alguien que servía para amenizar las fiestas, pero que no pertenecía verdaderamente a su círculo. Dejó la tarjeta sobre la mesita de noche y caminó hacia la ventana. Desde ahí podía ver el perfil de la ciudad, las chimeneas de las fundidoras, las calles empedradas, los techos de teja. Monterrey era distinta a la Ciudad de México. Aquí el dinero hablaba más fuerte, las jerarquías eran más rígidas y la gente medía tu valor por lo que tenías en el bolsillo, no por lo que llevabas en el alma. «¿Por qué me invitan?», murmuró para sí mismo. No era ingenuidad. Jorge había aprendido a leer entre líneas. En los últimos meses, su trabajo como líder del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica había generado tensiones. Había peleado por mejores salarios para los técnicos, había enfrentado a productores abusivos, había exigido respeto para los artistas. Eso no le había ganado amigos entre los dueños de los estudios ni entre los empresarios que invertían en el cine. Algunos lo veían como un agitador, un hombre que se había vuelto demasiado poderoso, demasiado influyente. Esa noche, mientras cenaba solo en el restaurante del hotel, Jorge notó las miradas. Algunas eran de admiración, otras de curiosidad, pero también había una que otra cargada de algo que parecía desprecio. Un hombre mayor, de traje gris y corbata de moño, lo observaba desde una mesa cercana con una sonrisa torcida. Jorge sostuvo la mirada un momento y luego volvió a su plato de carne asada.
Al día siguiente decidió aceptar la invitación, no por vanidad, sino porque Jorge Negrete jamás había huido de nada. Si querían verlo de cerca, que lo vieran. Si esperaban intimidarlo, se llevarían una sorpresa. El sábado por la noche, Jorge se vistió con su traje de charro más elegante, negro con bordados de plata en las botoneras, pantalón ajustado, camisa blanca impecable y su corbata de moño perfectamente anudada. Se peinó con brillantina, se acomodó el sombrero ancho y se miró al espejo. El hombre que le devolvía la mirada era el mismo que había cantado en el Palacio de Bellas Artes, el mismo que había enfrentado a productores corruptos, el mismo que llevaba la bandera de México en cada nota de su voz. «Que venga lo que tenga que venir», dijo en voz baja y salió de la habitación. El Casino Monterrey estaba ubicado en una casona colonial de 2 pisos, con fachada de cantera rosa y balcones de hierro forjado. Cuando Jorge llegó, un valet se apresuró a recibir su automóvil. Las puertas principales estaban abiertas y desde adentro se escuchaba el murmullo de conversaciones mezcladas con el tintineo de copas de cristal. Jorge entró con paso firme. El vestíbulo estaba decorado con candelabros de bronce y cuadros al óleo de paisajes norteños. Varios hombres en traje oscuro conversaban en grupos pequeños, fumando puros y riendo con esa risa controlada que usan los que están acostumbrados al poder. Cuando lo vieron entrar, las conversaciones se detuvieron por un instante. Algunos lo saludaron con una inclinación de cabeza, otros simplemente lo observaron en silencio. Un hombre de unos 50 años, corpulento, con bigote recortado y una sonrisa demasiado amplia, se acercó a él con los brazos abiertos. «Don Jorge, qué honor tenerlo aquí. Soy Heriberto Mendoza, el que tuvo el atrevimiento de invitarlo. Bienvenido, bienvenido». Jorge le estrechó la mano con firmeza. «Buenas noches, licenciado. Gracias por la invitación». No, el agradecido soy yo. Pase, pase. Aquí están algunos amigos muy distinguidos. Todos querían conocerlo». Mendoza lo guió hacia el salón principal, una estancia amplia con piso de mármol, mesas redondas cubiertas con manteles blancos y una pequeña tarima al fondo donde había un piano de cola. Alrededor de las mesas estaban sentados unos 30 hombres, la mayoría de mediana edad, todos vestidos con trajes caros. Algunos lo miraron con curiosidad, otros con una mezcla de desdén y diversión. Jorge reconoció a algunos: empresarios cerveceros, dueños de fundidoras, políticos locales, gente acostumbrada a mandar, a que les obedecieran sin chistar. En una de las mesas del fondo vio a un hombre delgado, de ojos pequeños y mirada penetrante, que no apartaba la vista de él. Jorge lo conocía de nombre: Gustavo Elizondo, un productor de cine que había intentado boicotear una de las huelgas del sindicato meses atrás. «Siéntese aquí, don Jorge», dijo Mendoza, señalando una silla en una mesa central. «Enseguida le traemos algo de beber». Jorge se sentó. Un mesero apareció de inmediato con una copa de coñac. Él la aceptó, pero no bebió. Se quedó observando el ambiente, tratando de descifrar qué esperaban de él. La conversación fluía en torno a negocios, política, inversiones. De vez en cuando alguien le dirigía la palabra, siempre con esa cortesía forzada que disfraza el desprecio. «Don Jorge, ¿es cierto que su próxima película será con la Columbia?», preguntó uno de los hombres desde otra mesa. «Así es», respondió Jorge con calma. Qué bueno, aunque últimamente parece que está más ocupado con el sindicato que con el cine, ¿no?». Hubo risas contenidas. Jorge sonrió levemente, pero no respondió. Sabía que estaban tanteándolo, buscando una reacción. Pasó una hora. La cena fue servida: cortes de carne, ensaladas, vinos importados. Jorge comió poco, siempre alerta. Sentía que algo iba a pasar, pero no sabía qué. Entonces, después del postre, Heriberto Mendoza se puso de pie y golpeó suavemente su copa con una cuchara.
El tintineo atrajo la atención de todos. Señores, señores, hoy tenemos entre nosotros a un invitado muy especial. El gran Jorge Negrete, la voz de oro de México, el hombre que ha conquistado escenarios en todo el mundo. Hubo un aplauso cortés, pero sin entusiasmo. Y como sabemos que don Jorge es un artista generoso, pensamos que sería maravilloso escucharlo cantar esta noche. Aquí, entre amigos. ¿Qué dicen, señores? El aplauso esta vez fue más fuerte, pero Jorge notó algo en los rostros. No era admiración, era expectativa maliciosa. Varios hombres se miraron entre sí con complicidad. Gustavo Elizondo, desde el fondo, sonreía abiertamente. Jorge se quedó inmóvil. Entendió todo en ese instante. No lo habían invitado para honrarlo, lo habían invitado para humillarlo. Querían verlo cantar como un mono amaestrado, para recordarle que, a pesar de su fama, para ellos seguía siendo solo un empleado, un hombre que cantaba por dinero. Mendoza lo miraba con esa sonrisa falsa. Vamos, don Jorge, no nos deje con las ganas. Solo una canción, la que usted prefiera. Jorge sintió la presión de todas las miradas. Podía levantarse y marcharse, pero eso sería darles la satisfacción de verlo huir. Podía negarse, pero eso alimentaría los rumores de que era un engreído, un artista que se creía más de lo que era. Respiró hondo. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro no mostraba nada. Lentamente se puso de pie. El salón se llenó de murmullos. Algunos aplaudieron, otros simplemente observaron con esa sonrisa burlona. Jorge caminó hacia la tarima con paso tranquilo, sin prisa. Subió los escalones y se colocó frente al micrófono. Desde ahí podía ver todos los rostros. La arrogancia, la burla, la expectativa de verlo fracasar. Y entonces hizo algo que nadie esperaba. Cerró los ojos. El silencio que siguió fue absoluto. Jorge Negrete permaneció inmóvil frente al micrófono, con los ojos cerrados, la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante, como si estuviera rezando. No dijo nada. No hizo ningún gesto dramático. Simplemente cerró los ojos y dejó que el silencio llenara el salón. Al principio hubo risas nerviosas. Alguien cerca de la entrada murmuró algo que provocó carcajadas contenidas. Otro hombre, con una copa de whisky en la mano, le dio un codazo a su compañero de mesa y señaló hacia la tarima con una sonrisa cínica. «¿Qué hace? ¿Se quedó dormido?», dijo uno en voz baja, pero lo suficientemente alta para que otros lo escucharan. Heriberto Mendoza, desde su mesa, miraba la escena con una mezcla de satisfacción y confusión. Esto era exactamente lo que había planeado. Poner a Jorge Negrete en una situación incómoda, obligarlo a actuar como un sirviente más, demostrarle que su fama no significaba nada en ese círculo de poder, pero algo en la quietud de Jorge lo desconcertaba. No parecía nervioso, no parecía humillado, parecía en paz. Gustavo Elizondo, el productor que había intentado sabotear al sindicato, observaba desde el fondo con los brazos cruzados. Su sonrisa había empezado a desvanecerse. Esperaba ver a Jorge incómodo, balbuceando alguna excusa o apresurándose a cantar para terminar pronto. Pero esto era diferente. Esto era control. Los segundos pasaron. 5, 10, 15. El silencio comenzó a pesar. Las risas se fueron apagando. Algunos hombres dejaron de sonreír y empezaron a mirarse entre sí, sin saber qué hacer. Otros bajaron la vista hacia sus copas, incómodos. Jorge seguía con los ojos cerrados. En su mente no estaba en ese salón lleno de hombres que buscaban rebajarlo. Estaba en Guanajuato, en la casa de su infancia, escuchando a su madre cantar mientras preparaba la comida. Estaba en los ensayos del conservatorio, cuando su maestro le decía que la música no se canta con la garganta, sino con el alma. Estaba en los teatros llenos, en los pueblos polvorientos donde la gente se agolpaba solo para escucharlo, en los estudios de grabación donde cada nota debía ser perfecta. Respiró profundo.
El aire entró por su nariz, llenó sus pulmones, descendió hasta su diafragma. Sintió cómo su cuerpo se preparaba, cómo cada músculo se alineaba, cómo la tensión se transformaba en energía pura. Y entonces abrió la boca. La primera nota salió como un susurro, tan suave que algunos tuvieron que inclinarse hacia adelante para escucharla. Pero en ese susurro había algo poderoso, algo que atravesaba el aire como una corriente invisible. Era «Ay, Jalisco, no te rajes», pero cantada de una manera que nadie en esa sala había escuchado antes. No era la versión triunfal y vibrante que solía interpretar en los escenarios. Era íntima, dolorosa, sincera. Cada palabra llevaba el peso de una vida, de las batallas peleadas, de las noches en que había dudado de sí mismo, de las veces que había tenido que demostrar su valor una y otra vez. «Ay, Jalisco, Jalisco, Jalisco». Su voz empezó a crecer, poco a poco, sin prisa. No buscaba impresionar, no buscaba demostrar técnica, solo cantaba. Y al cantar, contaba una historia que iba más allá de las letras. Hablaba de un México que estos hombres habían olvidado, el México de la gente común, de los campesinos, de los que construían con sus manos y cantaban para no olvidar quiénes eran. En la tercera frase, la voz de Jorge alcanzó su potencia completa. El sonido llenó el salón como una ola, envolviendo cada rincón, cada mesa, cada rostro. Ya no había risas, ya no había murmullos. Solo estaba esa voz, clara, perfecta, imposible de ignorar. Un hombre en la mesa de enfrente, un industrial de apellido Garza, que había llegado a la velada con la intención de burlarse, sintió algo extraño en el pecho. Era como si la canción le estuviera recordando algo que había perdido hacía mucho tiempo. Su abuelo, un hombre humilde que trabajaba en el campo, solía cantar esa misma canción mientras arreglaba las cercas. Garza había crecido avergonzado de esas raíces, había construido su fortuna para alejarse de ese pasado. Pero ahora, escuchando a Jorge, sentía que algo en su interior se quebraba. En otra mesa, un político de apellido Villarreal, conocido por su frialdad y su habilidad para negociar sin escrúpulos, descubrió que tenía la garganta apretada. No entendía por qué. Solo sabía que no podía apartar la mirada de ese hombre en la tarima, de ese hombre que cantaba con los ojos cerrados, como si estuviera confesándose ante Dios. Heriberto Mendoza, el organizador de la velada, sintió que su plan se desmoronaba. Había querido humillar a Jorge, ponerlo en su lugar, recordarle que el poder verdadero no estaba en la fama sino en el dinero. Pero ahora, viendo cómo todos en el salón estaban completamente cautivados, se dio cuenta de que había cometido un error. No había humillado a Jorge. Le había dado una oportunidad de demostrar algo que el dinero nunca podría comprar: dignidad. Jorge seguía cantando. Su voz navegaba por las notas altas con una facilidad que parecía imposible. No había esfuerzo visible, no había tensión, solo pureza. Y en cada palabra, en cada sílaba, había una verdad tan profunda que resultaba imposible no sentirla. Tus mujeres son valientes y arrojadas. Un hombre al fondo, un abogado que había pasado la velada apostando en voz baja sobre si Jorge aguantaría la presión, dejó caer su copa. El cristal se rompió contra el suelo con un sonido seco, pero nadie se movió. Nadie apartó la vista de la tarima. Gustavo Elizondo, el productor que tanto había luchado contra Jorge en las negociaciones del sindicato, sintió algo que no había sentido en años: respeto. No quería sentirlo. Había construido toda su carrera sobre la idea de que los artistas eran mercancía, personas que se podían controlar, manipular, reemplazar. Pero viendo a Jorge ahí, cantando con esa intensidad, con esa honestidad brutal, comprendió que estaba frente a algo más grande que él, algo que no se podía comprar ni negociar.
La canción avanzaba. Jorge ya no cantaba para ellos, cantaba para sí mismo, para su madre que había creído en él cuando nadie más lo hacía, para los trabajadores del cine que lo habían elegido como su líder, para todos los que alguna vez habían sido subestimados, humillados, obligados a demostrar su valor una y otra vez. Y tus hombres son recios y liberales. Varios hombres en el salón se habían puesto de pie sin darse cuenta. No era un gesto de cortesía, era algo instintivo, algo que surgía del reconocimiento de que estaban presenciando algo extraordinario. Un empresario de apellido Treviño, conocido por su dureza en los negocios, se llevó una mano al pecho. Su corazón latía con fuerza. Hacía años que no sentía nada al escuchar música. Hacía años que no sentía nada en absoluto. Pero esto era diferente. Jorge llegó al clímax de la canción. Su voz se elevó, poderosa, limpia, sin una sola fisura. No era solo técnica, era alma, y todos en ese salón lo sabían. Cuando cantó la última nota, la sostuvo durante varios segundos. El sonido flotó en el aire, claro y firme, antes de desvanecerse lentamente. Luego, el silencio. Jorge abrió los ojos. Su mirada recorrió el salón. Vio los rostros inmóviles, las bocas entreabiertas, las manos suspendidas en el aire. Vio al hombre que había dejado caer su copa. Vio al industrial con los ojos húmedos. Vio a Heriberto Mendoza, pálido, sin saber qué decir. Vio a Gustavo Elizondo, el hombre que tanto lo había combatido, de pie, con una expresión que Jorge no supo interpretar. ¿Era admiración? ¿Era derrota? Tal vez ambas. Jorge no sonrió, no hizo ninguna reverencia, no dijo nada. Simplemente bajó de la tarima con la misma calma con la que había subido. El salón seguía en silencio absoluto. Jorge caminó entre las mesas, su traje de charro brillando bajo las luces de los candelabros. Nadie se movió, nadie habló. Solo lo observaron pasar como si estuvieran viendo a un fantasma, a un santo, a algo que no podían comprender del todo. Llegó hasta la puerta, la abrió, y entonces, detrás de él, estalló el aplauso. Fue un aplauso que no tenía nada de cortés ni de educado. Era visceral, desesperado, honesto. Algunos hombres aplaudían con las manos sobre la cabeza, otros gritaban, otros simplemente permanecían de pie, con las manos juntas, incapaces de articular palabra. Jorge no se detuvo, no miró atrás. Salió del Casino Monterrey y cerró la puerta tras de sí. Afuera, la noche de Monterrey era fresca. El aire olía a tierra seca y a naranjos. Jorge respiró hondo y caminó hacia su automóvil. El valet, un joven de unos 20 años, lo esperaba con las llaves en la mano. Sus ojos estaban rojos. Don Jorge, yo lo escuché desde afuera. Nunca había escuchado nada así. Jorge le puso una mano en el hombro. Gracias, muchacho. Subió al automóvil y arrancó. Mientras conducía de regreso al hotel, las luces de la ciudad parpadeaban a su alrededor. Pensó en todo lo que había pasado esa noche. Pensó en las miradas de desprecio, en las risas burlonas, en el silencio que había llenado antes de cantar. Y pensó en algo que su maestro de canto le había dicho muchos años atrás. La verdadera victoria no es hacer que te aplaudan, es hacer que te escuchen. Jorge llegó al Hotel Ancira pasada la medianoche. El vestíbulo estaba vacío, iluminado apenas por algunas lámparas de bronce que proyectaban sombras largas sobre el piso de mármol. El recepcionista, un hombre mayor de lentes redondos, lo saludó con una inclinación de cabeza. Jorge respondió el gesto y subió las escaleras hacia su habitación. Una vez adentro, se quitó el sombrero y lo dejó sobre la cómoda. Se miró en el espejo. El hombre que le devolvía la mirada tenía el mismo rostro de siempre, pero algo en sus ojos había cambiado. No era orgullo, no era satisfacción, era certeza. La certeza de que, sin importar cuántas veces intentaran humillarlo, su voz siempre sería más fuerte que el odio. Se quitó el traje de charro con cuidado, doblando cada prenda antes de guardarla.
Luego se sentó en el borde de la cama y encendió un cigarrillo. El humo ascendió lentamente hacia el techo mientras Jorge repasaba los acontecimientos de la noche. Sabía que lo que había ocurrido en el Casino Monterrey no se quedaría ahí. Las historias viajan rápido, especialmente cuando involucran a gente poderosa que ha sido puesta en su lugar. Para mañana, la noticia habría llegado a los periódicos, a las cantinas, a los estudios de cine. Algunos dirían que había sido un acto de arrogancia. Otros dirían que había sido un milagro. Jorge no se preocupaba por ninguna de las dos versiones. Él sabía lo que había sido, un hombre defendiendo lo único que nadie podía quitarle. La mañana siguiente, Jorge despertó con el sol filtrándose por las cortinas. Se duchó, se vistió con un traje sencillo de color gris y bajó al comedor del hotel para desayunar. Cuando entró, varios comensales levantaron la vista y lo miraron con expresiones que iban desde la admiración hasta la curiosidad. Una pareja de ancianos en una mesa cercana lo saludó con una sonrisa. Jorge les devolvió el saludo y se sentó en una mesa junto a la ventana. El mesero, el mismo joven que lo había atendido días atrás, se acercó con una cafetera humeante. «Buenos días, don Jorge». «Lo de siempre». «Sí, por favor. Y unos chilaquiles si hay». «Enseguida, señor». Mientras esperaba su desayuno, Jorge sacó el periódico local que había en la mesa. Lo abrió y, para su sorpresa, encontró una pequeña nota en la sección de sociales. El titular decía: «Jorge Negrete deslumbra en velada privada del Casino Monterrey». El texto era breve, pero mencionaba que su interpretación había dejado sin palabras a los asistentes. No había detalles sobre las circunstancias, sobre las intenciones de quienes lo habían invitado. Solo la conclusión, que su voz había sido inolvidable. Jorge sonrió levemente y dejó el periódico a un lado. No necesitaba que nadie le dijera lo que había pasado. Él lo había vivido. El desayuno llegó, y Jorge comió en silencio, observando el movimiento de la calle a través de la ventana. Monterrey despertaba con su ritmo habitual. Vendedores ambulantes, automóviles, trabajadores camino a las fábricas. Cuando terminó, dejó una propina generosa y salió del hotel. Tenía planeado regresar a la Ciudad de México esa tarde, pero antes quería caminar un poco por la ciudad. Se dirigió hacia la Plaza Zaragoza, un espacio amplio rodeado de árboles y edificios coloniales. Había poca gente a esa hora. Algunas señoras con bolsas de mercado, un grupo de niños jugando cerca de la fuente, un vendedor de periódicos que gritaba los titulares del día. Jorge se sentó en una banca bajo la sombra de un fresno y encendió otro cigarrillo. Observó a los niños correr y reír, ajenos a todo lo que ocurría en el mundo de los adultos. Por un momento, deseó tener esa misma ligereza, esa capacidad de vivir sin el peso de las expectativas, de las batallas, de las miradas que siempre esperaban algo de él. «Don Jorge», la voz lo sacó de sus pensamientos. Jorge levantó la vista y vio a un hombre de unos 40 años, vestido con un overol manchado de grasa, de pie frente a él. Tenía el rostro curtido por el sol y las manos ásperas de quien trabaja con ellas todos los días. «Disculpe la molestia, señor. Soy Ramón. Trabajo en una de las fundidoras aquí cerca. Solo quería darle las gracias». Jorge lo miró con curiosidad. «¿Las gracias? ¿Por qué?» Ramón se quitó la gorra y la sostuvo con ambas manos, nervioso. «Porque usted nos representa, don Jorge, a nosotros, los que trabajamos duro, los que nadie pela. Mi hijo me contó lo que pasó anoche en el casino. Uno de los meseros es su amigo. Dice que usted les cayó la boca a todos esos ricachones, que cantó tan bonito que hasta ellos tuvieron que reconocerlo». Jorge sintió un nudo en la garganta. No esperaba esto. No esperaba que la historia llegara tan rápido a la gente común, a los trabajadores. No fue para callarles la boca, amigo. Fue solo para recordarles algo. «¿Qué cosa, don Jorge?» Jorge tardó un momento en responder. Miró hacia la fuente, donde los niños seguían jugando. «Que la dignidad no se compra, que no importa cuánto dinero tengas, hay cosas que no puedes controlar.
como la música, como la verdad. Ramón asintió lentamente, como si esas palabras le hubieran dado algo que necesitaba escuchar. Gracias, don Jorge, gracias por no agachar la cabeza. Le estrechó la mano con fuerza y se alejó. Jorge lo vio irse, caminando con paso firme de regreso a su trabajo. Esa tarde, Jorge regresó a la Ciudad de México en tren. Durante el viaje, observó el paisaje desértico del norte transformarse poco a poco en montañas y valles verdes. Pensó en todo lo que había vivido en Monterrey. Pensó en Heriberto Mendoza, en Gustavo Elizondo, en todos esos hombres que habían intentado reducirlo a un objeto de burla. Pensó en Ramón, el trabajador de la fundidora, y en el valet del casino, el joven de ojos rojos. Y comprendió algo, que la verdadera victoria no estaba en el aplauso de los poderosos, sino en el respeto de los humildes. Cuando llegó a la estación de Buenavista, lo esperaban varios periodistas. Las noticias de lo ocurrido en Monterrey ya habían llegado a la capital, amplificadas y adornadas. Algunos decían que Jorge había hecho llorar a empresarios millonarios, otros que había convertido una trampa en un triunfo legendario. Don Jorge, ¿es cierto que lo quisieron humillar en Monterrey?, preguntó un reportero joven, acercándole un micrófono. Jorge se detuvo, dejó su maleta en el suelo y miró directamente a la cámara. Lo que pasó en Monterrey es muy sencillo. Me pidieron que cantara y canté. Eso es lo que hago, eso es lo que soy. Pero dicen que la audiencia estaba hostil, que querían verlo fracasar. Jorge sonrió levemente. La música no fracasa, amigo. La música siempre encuentra su camino al corazón, aunque ese corazón esté cerrado. Solo hay que darle tiempo. ¿Volverá a Monterrey? Claro que sí. México entero es mi casa, y en mi casa todas las puertas están abiertas. Los periodistas garabatearon en sus libretas. Uno de ellos, un hombre mayor con cámara fotográfica, se acercó a Jorge y le habló en voz baja. Don Jorge, yo estuve en el Palacio de Bellas Artes cuando usted cantó por primera vez ahí. He cubierto su carrera durante años. Y quiero decirle algo, lo que usted hizo en Monterrey no fue solo cantar, fue enseñarles a esos señores que el arte no se arrodilla ante el dinero. Jorge le puso una mano en el hombro. El arte no se arrodilla ante nada, amigo. Por eso existe. Tomó su maleta y caminó hacia la salida de la estación. Afuera lo esperaba su chofer, un hombre de confianza llamado Esteban, que había trabajado con él durante años. Bienvenido de vuelta, don Jorge. ¿Cómo estuvo Monterrey? Instructivo, Esteban. Muy instructivo. Durante el trayecto a su casa en la colonia Condesa, Jorge miraba por la ventana las calles de la Ciudad de México. Había algo reconfortante en el caos organizado de la capital. Los tranvías, los vendedores ambulantes, el ruido constante que nunca cesaba. Aquí, entre su gente, se sentía en paz. Al llegar a casa, su asistente, doña Mercedes, una mujer de 60 años que lo cuidaba como si fuera su hijo, lo recibió con un abrazo. ¡Ay, don Jorge, qué susto me dio! En los periódicos decían cada cosa, que si lo habían insultado, que si había habido un escándalo. No haga caso de los periódicos, doña Meche. Todo está bien. ¿De verdad? ¿De verdad? Solo fue una noche más de trabajo. Pero doña Mercedes lo conocía demasiado bien. Vio algo en sus ojos, una mezcla de cansancio y satisfacción. Usted les enseñó quién es Jorge Negrete, ¿verdad? Jorge sonrió. Yo no tuve que enseñarles nada, solo tuve que recordárselos. Esa noche, Jorge cenó tranquilo en su casa. Después se sentó en su estudio, rodeado de discos, partituras y fotografías de sus años de carrera. Tomó una pluma y escribió una carta a su hermano David, quien vivía en el extranjero. En ella le contaba lo sucedido en Monterrey, pero no con dramatismo ni con amargura. Le hablaba de ello como quien cuenta una anécdota curiosa, algo que le había enseñado una lección valiosa. Querido David, escribió, anoche descubrí algo que ya sabía, pero que había olvidado, que la voz no es solo un instrumento, es un escudo.
Cuando todo lo demás falla, cuando las palabras no alcanzan y las acciones no bastan, siempre nos queda la música. Y eso, hermano, nadie nos lo puede quitar. Selló la carta y la dejó sobre el escritorio para enviarla al día siguiente. Los días siguientes fueron extraños. La historia de Monterrey se había convertido en leyenda. En los periódicos aparecían artículos con títulos como Jorge Negrete, el hombre que venció con su voz, o Cuando el arte humilló al dinero. En las cantinas, en las peluquerías, en los mercados, la gente hablaba del incidente. Algunos exageraban los detalles, otros inventaban partes que nunca habían ocurrido, pero todos coincidían en una cosa, que Jorge Negrete había demostrado que su lugar en la historia de México no dependía de la aprobación de los poderosos. Una semana después del incidente, Jorge recibió una carta. El sobre era de papel fino, sin remitente. La abrió con curiosidad. Dentro había una nota escrita a mano, con letra elegante pero temblorosa. Estimado señor Negrete, fui uno de los asistentes a la velada del Casino Monterrey. No voy a decirle mi nombre porque me avergüenza lo que intentamos hacer esa noche. Quiero que sepa que su voz me hizo recordar algo que había olvidado, que antes de ser empresario, fui un niño pobre que cantaba en la iglesia de mi pueblo. Su música me devolvió a ese lugar. Gracias por recordarme quién era antes de convertirme en quien soy. No merezco su perdón, pero espero que sepa que su arte cambió algo en mí. Jorge leyó la carta 3 veces. No sintió triunfo, sintió algo más profundo. Compasión. Compasión por todos esos hombres que habían perdido algo esencial en su camino hacia el poder. Compasión por sí mismo, por todas las veces que había tenido que demostrar su valía. Guardó la carta en un cajón de su escritorio, junto a otras cartas importantes que había recibido a lo largo de los años. Un mes después, Jorge recibió una llamada del director de la Asociación de Empresarios de Monterrey. La voz, al otro lado del teléfono, era formal pero respetuosa. Don Jorge, lo llamamos para invitarlo a un evento benéfico que estamos organizando. Será para recaudar fondos para un hospital infantil. Nos encantaría que fuera nuestro invitado de honor. Jorge permaneció en silencio unos segundos. ¿Quién organizó esta invitación? Varios miembros de nuestra asociación, señor. Queremos hacer las cosas bien esta vez. Jorge sintió un nudo en el pecho. Sabía lo que significaba esa llamada. Era una disculpa sin palabras, una forma de reconocer que se habían equivocado. Acepto, dijo finalmente, pero con una condición, la que usted diga, don Jorge, que los fondos vayan directamente al hospital, sin intermediarios, y que haya trabajadores y gente común en el público, no solo empresarios. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Hecho, señor. Será un honor. 2 meses después, Jorge regresó a Monterrey. Esta vez, el evento se celebró en el teatro de la ciudad, no en el casino. El auditorio estaba lleno, empresarios, trabajadores, familias enteras. Niños sentados en las primeras filas, ancianos en las últimas. Todos esperaban escuchar al hombre que había convertido una humillación en leyenda. Cuando Jorge subió al escenario, el aplauso fue ensordecedor. Pero esta vez no había malicia, no había burla, solo admiración genuina. Jorge se acercó al micrófono. No cerró los ojos esta vez. Los mantuvo abiertos, mirando a toda esa gente, viendo sus rostros llenos de esperanza, de cariño, de respeto. Buenas noches, Monterrey, dijo con voz firme. Regreso a esta ciudad con el corazón lleno, no porque haya vencido a nadie, sino porque he aprendido algo, que México no se construye desde arriba ni desde abajo, se construye desde el centro, desde el corazón. Y eso es lo que vamos a celebrar esta noche. Cantó durante 2 horas, cantó sus grandes éxitos, cantó canciones tradicionales, cantó hasta que su voz se volvió ronca, pero no perdió su poder. Y cuando terminó, cuando la última nota se desvaneció en el aire, todo el teatro se puso de pie. Entre el público,
estaba Heriberto Mendoza. Había comprado un boleto en la última fila sin identificarse. Cuando Jorge terminó de cantar, Mendoza tenía lágrimas en los ojos. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de reconocimiento. Reconocimiento de que había estado equivocado. Reconocimiento de que la grandeza no se mide en pesos ni en poder, sino en la capacidad de tocar el alma de los demás. Al salir del teatro, Mendoza se cruzó con Ramón, el trabajador de la fundidora que había hablado con Jorge en la plaza semanas atrás. Se miraron por un segundo. Ramón no sabía quién era Mendoza, pero Mendoza sí sabía quién era Ramón. Un hombre común, de los que Jorge representaba, de los que él había olvidado que existían. Mendoza bajó la cabeza y siguió caminando. Jorge salió del teatro por la puerta trasera para evitar a la prensa, pero afuera lo esperaba alguien. Era el valet del Casino Monterrey, el joven que había llorado la noche de la humillación intentada. «Don Jorge, ¿se acuerda de mí?» «Claro que sí, muchacho. ¿Cómo has estado?» «Bien, señor. Muy bien. Yo solo quería decirle que gracias a usted decidí estudiar música. Entré al conservatorio. Quiero ser cantante». Jorge sintió que algo se rompía dentro de él. Algo bueno. Puso ambas manos en los hombros del joven. «Pues adelante, muchacho. Y recuerda, la música no es para impresionar a nadie. Es para decir la verdad cuando las palabras no alcanzan». «Sí, señor. Lo recordaré». Jorge subió a su automóvil. Mientras Esteban conducía de regreso a la Ciudad de México, Jorge miraba por la ventana las luces de Monterrey alejándose. Pensó en todo lo que había vivido en esa ciudad. Pensó en la trampa, en el silencio antes de cantar, en los ojos húmedos de hombres que creían no tener corazón. Y pensó en algo que su madre le había dicho cuando era niño. «Hijo, la vida te va a poner pruebas. Algunas las vas a pasar y otras no. Pero siempre, siempre canta, porque cuando cantas, le recuerdas al mundo que hay cosas más grandes que el odio». Jorge cerró los ojos y sonrió. La historia de lo ocurrido en Monterrey se convirtió en leyenda. Se contó en cantinas, en estudios de radio, en escuelas de música. Se exageró, se adornó, se transformó. Pero la esencia siempre fue la misma, que un hombre, al que quisieron humillar, solo tuvo que cerrar los ojos y cantar para demostrar que la dignidad no se negocia. Años después, cuando Jorge Negrete falleció en 1953, miles de personas llenaron las calles de la Ciudad de México para despedirlo. Entre ellas había empresarios, trabajadores, artistas, políticos, gente que había aprendido de él, que lo había admirado, que lo había amado. Y entre esa multitud, si alguien hubiera prestado atención, habría visto a un hombre mayor, de traje oscuro, con lágrimas corriendo por su rostro. Era Heriberto Mendoza. No le dijo a nadie quién era, no buscó reconocimiento, solo estaba ahí para despedirse del hombre que le había enseñado la lección más importante de su vida, que el verdadero poder no está en humillar, sino en elevar. Y en algún lugar de Monterrey, en un conservatorio modesto, un joven cantante cerraba los ojos antes de cada presentación. No porque tuviera miedo, sino porque había aprendido que así, con los ojos cerrados, la música se vuelve verdad. Esa era la lección de Jorge Negrete, esa era su victoria eterna. Nota del autor. Esta historia es ficticia, inspirada en la figura legendaria de Jorge Negrete y en el espíritu de una época en que el arte y la dignidad humana se enfrentaban constantemente al poder y al dinero. Aunque los eventos narrados no ocurrieron realmente, representan la esencia de lo que Jorge Negrete significó para México. Un símbolo de orgullo, resistencia y belleza en tiempos difíciles.